Esta es la Catedral de Milán y hoy, junto con una guía amiga que me acompaña, te invito a conocer algo de ella. Vale, Duomo de Milán. ¿A quién está dedicada esa iglesia? A la Virgen María. Si miramos la parte central de la fachada, por encima del balcón principal hay una ventana que desde aquí parece oscura, pero en realidad, ya lo veremos una vez entrando, es una ventana colorada que nos cuenta historias, como todas, son todas vidrieras historiadas. Por encima pone la dedicación, Marie Nascenti. Y, siendo que desde aquí no se ve, síganme un segundo a la derecha, por favor. Bien, somos pocos, pero más fácil así. ¿Por qué el señor que empezó a construir esta iglesia, que se llamaba Gian Galeazzo Visconti, decidió de dedicar la iglesia a la Virgen? Porque quería darle la gracia para los hijos sanos y fuertes que tuvieron. Y si os fijáis en el medio de los pináculos, ahí al fondo, y ahora con ese sol y cielo azul y magnífica, se ve una estatua dorada. Y aquella es la estatua de la Virgen María. 3.400 estatuas son la decoración principal de nuestra catedral, y entre todas estas hechas en mármol, la más importante claramente es la Virgen María allí por encima. Bienvenidos al Duomo de Milán. Sí, sígame aquí a la derecha, que le enseño lo que utilizamos como la primera piedra de construcción de nuestra catedral. Aquí pone en latín: el principio del Duomo de Milán fue en el año 1386. Como hemos dicho antes, 1386 empezado y 1965 terminado. Las razones son miles. Entonces, el cambio de quien mandaba, falta del dinero, guerra, lo que sea. 600 años. La parte más nueva en la parte de las puertas de entradas, y en la parte más antigua claramente en la parte detrás del altar principal, donde iremos juntos ahora. Antes de ver más del interior, observamos la fachada, que fue lo último en terminarse, ya que la catedral tardó casi 600 años en su construcción, desde 1386 hasta 1965. Así se veía la fachada inconclusa y cómo se iban embelleciendo las puertas con relieves y esculturas que llegarían a ser 3.400. Los materiales de construcción fueron el ladrillo y mármol de Candoglia. Con cierto apoyo de Napoleón, la fachada se terminó en 1812 bajo la dirección del arquitecto Carlo Pellicani hijo. En gratitud, se colocó una estatua de Napoleón en la cima de uno de los pináculos. Es impresionante la fachada. Y aquí, en esta parte, podemos ver una escena del libro del Génesis, donde Dios saca a Eva del costado de Adán. Y aunque en su mayoría las imágenes están relacionadas a la Biblia o a los santos, como podemos ver en esta puerta de bronce en la coronación de la Virgen María, también se pueden ver temas mitológicos, personajes importantes y gárgolas. Se consideró terminada la fachada en 1812, pero en realidad la última puerta se concluyó en 1965. Por eso se da esta fecha como fecha de terminación de la obra. El detalle de la consagración a la Virgen en su nacimiento y toda la decoración, que en algunas partes no parece mármol sino encaje, que da ligereza a la obra.
Tanto en la fachada como en los costados, en la parte posterior y en las terrazas, abundan relieves y esculturas. El resultado de tantos años de construcción fue una mezcla de estilos góticos y neoclásicos. El mármol de Candoglia es una piedra caracterizada por sus tonalidades rosas y sus vetas blancas, exclusiva de las canteras de Candoglia cercanas a Milán. Fue seleccionada por Gian Galeazzo Visconti en 1387 para la construcción y mantenimiento de la Catedral de Milán y transportada por ríos y canales hasta la ciudad. De hecho, se cuenta que para ello Leonardo da Vinci hizo algunos canales especiales. Pero ahora regresemos al interior. Fíjense, cuidadito, hay una línea dorada que empieza aquí y termina en la otra parte de la iglesia. Ahí al fondo en el muro se ve representado el signo zodiacal del Capricornio. ¿Por qué? Porque el Capricornio pasa en el mes de diciembre y es el signo terminal del año. Entonces, allí termina el año, aquí empieza. Esta línea era una meridiana. Entonces, desde aquí no se ve, pero allí por encima hay un agujero pequeñísimo. Ahora la Tierra se ha mudado de posición, pero en los siglos antiguos funcionaba, la luz iba entrando desde ahí a las 12 y tocaba estos puntos. Fíjense, aquí hay dibujados los signos zodiacales. Aquí vemos el Cáncer, Leo, los Géminis. Entonces era su calendario. Entraban y iban viendo más o menos en cuál temporada del año se encontraban. Y era como, decimos así, un signo raro en una iglesia. No digo que parezca pagano, pero es más conectado con algo de antes de la religión cristiana, los signos zodiacales. Y ahora vamos al centro, sígame aquí, por favor. Desde el centro, volteamos a ver el interior de la fachada y podemos ver los vitrales de las naves de la derecha y los de la izquierda con representaciones de santos. La puerta central permanece cerrada como en todas las catedrales, y sobre ella podemos ver un vitral con la Asunción de la Virgen María. Esta inscripción indica que el emperador Francisco I embelleció el lugar. Y ahora miramos hacia las bóvedas y el fondo de la catedral. Tiene 5 naves, una central y 4 naves laterales con 52 pilares fasciculados de unos 45 metros de altura que rematan en una especie de dosel esculpido con estatuas. Sus bóvedas son de crucería. Tiene 157 metros de largo. La altura en la nave central es de 45 metros y tiene capacidad para 40,000 personas. El piso está embellecido con mármoles de colores y elementos florales.
El ábside está iluminado por grandes vitrales, pero más adelante nos acercaremos para verlo mejor. Nave central. En esta iglesia seguimos haciendo misas cada los días. Entonces, desde 7 de la mañana hasta las 9, la iglesia está cerrada y abierta solo para el culto. Entonces, se puede entrar sin ticket de entrada. Lo mismo pasa cada domingo por la mañana. En este caso, desde las 7 hasta las 12. Los dejan justo para que la gente pueda venir y seguir misa. Decimos que las dos naves laterales allí son más para quien quiere entrar aquí y rezar. Ahora dejamos el centro y caminamos hacia las naves laterales de la derecha para que observes la magnitud del lugar. En esta zona se ofrece el sacramento de la reconciliación o confesión. En ambos lados destacan los vitrales. El altar mayor se encuentra en el presbiterio y este, a su vez, en el ábside, que fue la primera zona en construirse a partir de 1386. Tiene un ciprés con columnas corintias, flanqueado por las esculturas de San Ambrosio y San Agustín. En este lugar se conserva la reliquia de uno de los clavos de la crucifixión de Cristo. En la parte alta del ciprés, una escultura en bronce de Cristo resucitado. Los tres grandes vitrales o vidrieras son del siglo XV y están considerados entre los más grandes del mundo. A ambos lados del presbiterio se encuentran los órganos monumentales. Aquí podemos ver la parte del órgano que da hacia el deambulatorio. Se ve que el presbiterio está semirrodeado por estos elementos en mármol que muestran relieves con la vida de la Virgen y de Cristo. El nacimiento de la Virgen, su presentación al templo, los desposorios con San José, la Anunciación, la Visitación, el sueño de José, el nacimiento de Cristo, Bajo esta escena, vemos una ventana por la que se observa la cripta donde se conservan las reliquias de San Carlos Borromeo.
La presentación al templo. La huida a Egipto. Jesús entre los doctores del templo. Y las bodas de Caná. No se pudo ver más allá porque está cerrada esta área. Por esta puerta se desciende a la tumba de San Carlos, que aquí te muestro brevemente porque en otro video lo hago ampliamente. Dentro de la vitrina se puede observar su cuerpo incorrupto con una mascarilla de plata. Al fondo del transepto se encuentra este monumento que recuerda la dedicación de la catedral por el Papa Pío IV, con la presencia de San Carlos como obispo el 20 de octubre de 1577. Sobre él, una de las 3 enormes vidrieras del ábside. La central tiene escenas del Apocalipsis y las de los lados del Antiguo y Nuevo Testamento. Estos vitrales fueron realizados por artistas alemanes, franceses e italianos como Stefano Pandino, Niccolo Barallo, Nicola de Bonaventuris y Biagio Arcimboldi. Este es el que está dedicado al Nuevo Testamento. En la parte baja podemos ver los desposorios, la anunciación, la visitación, el nacimiento, el anuncio a los pastores, la presentación al templo, la adoración de los pastores, el sueño de José, la huida a Egipto y la matanza de los inocentes. Y en la parte superior se muestran escenas de la vida adulta de Jesús. Como pueden ver, este vitral o vidriera es un evangelio en cristal, plomo y color. Durante un tiempo, para quienes no sabían leer, estas eran Biblias en imágenes. Las 3 vidrieras del ábside están consideradas entre las vidrieras más grandes del mundo, pero la catedral tiene 164 vidrieras. Además de los temas que hemos visto, algunas vidrieras presentan la vida de algunos santos e incluso temas mitológicos.
Una de las obras más impactantes de la Catedral de Milán es la escultura del apóstol Bartolomé. Este santo fue desollado vivo como martirio por defender la fe cristiana, por lo que su autor decidió presentar un cuerpo sin piel en el que se pueden ver claramente los músculos y las venas. Con esta obra apoyaba el pensamiento de Leonardo da Vinci, que afirmaba que para que la ciencia avanzara era necesario que las autoridades permitieran el estudio del cuerpo humano mediante la disección de cadáveres y no solo en dibujos o esquemas. Este pensamiento era contrario a quienes se oponían a ello, diciendo que eso era profanar el cuerpo, que era templo del Espíritu Santo. El autor, Marco de Agrate, esculpió la obra en 1562, haciendo que la piel aparezca como una especie de manto que cuelga sobre el cuerpo, mostrando un realismo anatómico. En la parte posterior se ve cómo cuelga la piel de la cabeza, los rizos del cuero cabelludo. En este acercamiento también se ve la cabeza colgando. El escultor incluyó en la base una inscripción en latín que dice: «No me hizo Praxíteles, sino Marco da Agrate», refiriéndose al gran escultor de la época de oro en Grecia. En esta imagen se observa la reciente restauración de la obra y el detalle de la piel de la cabeza. Otra escultura de suma importancia y también recientemente restaurada es este Cristo de la columna de Cristoforo Solari, llamado Il Gobbo, que vivió hacia 1510 y 1520. Es una obra maestra que presenta a Cristo poco antes de la crucifixión. En el interior del templo se puede admirar un gran número de altares, esculturas, pinturas y retablos, así como un elevado número de monumentos funerarios. Entre las obras que llaman la atención está este altar dedicado a San Carlos Borromeo como obispo, que tiene la frase «Buen pastor». Este altar está dedicado a Santa Águeda, a la que se le aparece San Pedro después de que le martirizan amputando sus senos. Ella era una joven que intentaba de difundir la religión cristiana en la época, al empezar de la época cristiana. Entonces era contra la idea de los romanos, que eran aún, decimos así, paganos, ¿no? Y entonces los romanos, ¿qué le hicieron? La martirizaron. ¿En qué manera? La mataron cortándole el pecho. Relieve con el Sagrado Corazón de Jesús. Tumba del beato obispo Andrea Carlo Ferrari. Altar de la Virgen y el Niño
con las reliquias del beato obispo Alfredo Ildefonso Schuster. Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. A te clamamus, exules filii Eve, a te suspiramus, gementes et flentes, in ac lacrimarum vale. Ella ergo Altar de la presentación de la Virgen María de Agostino Busti hacia 1543. misericordes oculos ad nos converte. Et Jesús Martirio de Santa Tecla de Carlo Berretta hacia 1754. nobis poso que Escultura del Papa Pío con tiara y capa pluvial. Esta bañera romana de pórfido fue reutilizada como fuente bautismal y se cuenta que San Ambrosio bautizó en ella a San Agustín en el año 387. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. A te En la nave lateral izquierda también hay varios retablos y altares que brevemente les muestro. a te suspiramus, gementes et flentes, in ac lacrimarum vale. La Virgen y el Niño aquí en pintura y en el siguiente retablo en escultura. Nostra, y los tuos misericordes oculos ad nos converte. Et Jesum benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium. Este crucifijo de madera es muy querido por los fieles porque San Carlos Borromeo lo sacó en procesión para eliminar la peste de 1576. O dulcis Virgo Maria. Altar de San José con una pintura que representa la escena de los desposorios entre José y la Virgen María. En este altar se conserva una reliquia del Papa Paulo VI. Hay muchos otros elementos que admirar en esta catedral, pero no nos da tiempo y continuaremos ahora con el ascenso a las terrazas de la catedral. Al salir de la catedral, podemos observar parte del exterior y darnos cuenta de que, efectivamente, hay muchísimas esculturas que embellecen sus muros, no solamente con temas religiosos, especialmente de santos y mártires, sino también con algunos otros temas de la mitología.
También podemos observar los grandes espacios que permiten las vidrieras que iluminan de color el interior. Lamentablemente, la contaminación daña también estas esculturas, por lo que, para conservarlas mejor, algunas de ellas han sido retiradas al Museo de la Catedral y en su lugar se han colocado copias. Una vista rápida de las vidrieras del ábside, consideradas como unas de las más grandes del mundo. Actualmente, se puede subir a las terrazas de la catedral con un boleto que ayuda al mantenimiento de la misma. El boleto es más caro si se utiliza en la primera parte un ascensor. De lo contrario, hay que subir muchos escalones. Después, donde le explico toda la historia, después les dejaré, porque cuando camináis con el grupo tenéis que seguir el paso, pero después, una vez llegados en la parte alta, allí los dejaré libre de quedarse aquí por encima cuanto queráis haciendo sus videos. Fue en la primera mitad de 1800, después de que se terminó la fachada de la catedral, cuando se pensó en terminar el techo y realizar un bosque de agujas y pináculos que desde lo alto observaran a toda la ciudad. Esta obra, con la que se consideró coronado el aspecto de la catedral, se llevó a cabo bajo la dirección de Pestagalli. Destacan aquí 135 agujas de mármol de Candolia y arbotantes, y aquí se tienen vistas panorámicas del centro histórico y en días despejados incluso de los Alpes. El material venía de este lugar, pero había un problema que solucionar. En Milán no tenemos grandes ríos. Entonces, ¿cómo se podía traer hacia aquí todo este mármol si no tenemos un río grande que utilizar? Leonardo da Vinci otra vez buscó la solución y realizó canales artificiales, gracias a los cuales todo el mármol llegó hacia el centro histórico de la ciudad. Hay una zona que se llama Los Navigli, que es el nombre de los canales artificiales, donde aún se puede ir y se puede ver el canal en el medio con los edificios a los lados. Eran 13, quedan 3. Todos los otros han sido cubiertos, simplemente porque necesitaban más carreteras que canales. Estas terrazas ofrecen una experiencia única al permitir caminar sobre el techo de una de las iglesias góticas más grandes del mundo, con más de 1.500 metros cuadrados de superficie. El cimborrio, que se presenta como un elegante bordado, fue proyectado por Giovanni Antonio Amadeo en 1490 y llevado a cabo en los primeros años del siglo siguiente. Sobre la aguja más alta se observa la célebre Madonina, palabra que significa virgencita, estatua de cobre dorado de más de 4 metros de altura, fundida en 1774 con modelo de Giuseppe Perego. Así se observaba de cerca durante su reciente restauración. Regina Celi letare, alleluia. Qui aquem meruisti portare.
De acuerdo a una peculiar e interesante tradición, en esta ciudad no puede haber ninguna construcción que esté más alta que la Madonina. Ora pro nobis Deum, Alleluia. El cimborrio está en restauración, pero no obstante los andamios que lo cubren en una parte, se puede admirar su belleza. Después de tener vistas maravillosas desde esta altura, comenzamos a preparar nuestro descenso, y para ello hay que respetar la fila que se va haciendo en la parte central. Somos casi de las últimas personas que han subido porque el día va terminando y esto se puede ver con los rayos de sol que empiezan a iluminar en una forma distinta a la catedral. Una última vista y comenzamos nuestro descenso, que también nos permitirá ir viendo esculturas de la Virgen María, de santos y otros temas, incluyendo boxeadores, aunque no lo crean. El descenso nos permite contemplar también los contrafuertes y estos hermosos arbotantes. Para el descenso no hay elevador, únicamente estas escaleras. Y a mi paso me pongo a pensar que qué tan grande es el amor a Dios que permite la construcción de estos edificios. Edificios que sirven para la reunión litúrgica, para la administración de los sacramentos, pero también para dar gracias a Dios por el arte que inspira a grandes arquitectos a hacer obras como esta. ¿Se imaginan el tiempo que hemos mencionado? Grandes andamiajes, gran material, el mármol traído por los canales y sobre todo la mano de obra de personas que con gran fe iban levantando esta obra juntamente con su oración. Y si no me creían que aquí encontraríamos también personajes interesantes como gárgolas y boxeadores, aquí están los boxeadores y un poco más adelante las gárgolas. Las gárgolas recordaban de alguna manera que fuera de los templos estaba el reino del mal, las tentaciones, el reino del maligno. En cambio, al interior estaba la oración, la unión de la comunidad, las obras de misericordia y sobre todo el encuentro con Dios. Con estas imágenes concluyo este video y espero que te haya gustado. Dale por favor like y compártelo con tus seres queridos. Concluimos con esta imagen pidiendo también a la Virgen María que bendiga siempre nuestro camino.